Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 18. 1. Si realmente existe la propuesta identidad entre experiencia y campos energéticos, debe ser posible analizar sus características y sobre todo postular la forma en que ocurre la transformación de un campo energético en experiencia. En este capítulo se postula la forma en que se realiza dicha transformación, considerando solamente el sistema visual y el producto de su actividad, los perceptos. Sin embargo, la postulación puede ser aplicada a otros sistemas. Por último, intentaré introducirme a lo que podría ser denominado conciencia perceptual. 2. Podemos iniciar la discusión imaginándonos los receptores retinianos como puntos que flotan en el espacio, cada uno de los cuales está normalmente bombardeado por cambios energéticos que en sí mismos no son más que oscilaciones energéticas a diferentes frecuencias y partículas elementales, fotones. Cada vez que dos o más de estas oscilaciones energéticas llegan a un receptor retiniano en cierta fase o guardando una particular relación de interferencia, lo activan. De todas las activaciones retinianas, el cerebro debe construir un mundo visual, un precepto. La transformación retiniana de las oscilaciones energéticas que la bombardean tiene al menos dos características. A. Los receptores, como ya se dijo, se activan cuando ocurre una particular interferencia ondulatoria. B. Las posibilidades de que dos receptores se activen de la misma forma son despreciables. Más bien, cada uno de ellos es estimulado en diferentes tiempos y con diferentes intensidades. Después de pasar por las capas retinianas, las fibras del nervio óptico transmiten señales digitalizadas con diferente frecuencia, ritmo y tiempo. La actividad ondulatoria externa se transforma así en una serie de códigos digitalizados que representan, codificados en lenguaje neuronal, las características de fase e intensidad de ondas lumínicas y/o fotones que a su vez son una representación energética de objetos iluminados. A pesar de su gran complejidad y variabilidad, las señales transmitidas a través del nervio óptico deben poseer características comunes que dependen del tipo promedio de estimulación. Así, objetos sin mucho detalle y relativamente homogéneos deben dar lugar a menos diferencias de tiempo entre trenes de potenciales de acción en diferentes fibras que los objetos con mucha variación en detalle. De la misma forma, los objetos en movimiento deben producir menos diferencias en codificación que los objetos estáticos. Sería suficiente que algunas fibras manifestaran tales diferencias promedio para que una estructura como el colículo superior supiera de aspectos fundamentales de la información, movimiento y posición espacial, sin necesidad de recibir toda la codificación retiniana. Cuando las señales llegan al cuerpo geniculado lateral, éste las duplica haciendo que las fibras geniculocorticales aumenten la redundancia de la información. Hasta aquí, el mundo externo es solo un conjunto de señales eléctricas que en sí mismas constituyen una especie de universo estrellado. Cuando estas señales llegan a la corteza cerebral y son capaces de activar células neuronales flotando en un mundo tridimensional, el universo estrellado se curva en sí mismo y adquiere un carácter volumétrico. En el tiempo necesario para que aparezca un percepto, algunas decenas de milisegundos, el universo volumétrico repleto de neuronas activadas se transforma en campos energéticos tetradimensionales de superficies hipercomplejas.
Las características de forma, detalle y complejidad de estos campos son la forma, detalle y complejidad del mundo visual. En otras palabras, los campos energéticos son en sí mismos los perceptos y sus detalles, los detalles de los objetos. Es necesario enfatizar un punto. No se pretende aquí postular una teoría isomórfica ni defender el isomorfismo clásico. Decir que las formas de los campos son las de los objetos no implica suponer que el cerebro copie o reproduzca las mismas formas de los objetos, más bien las crea. La forma de los objetos no existe como tal en el exterior. El cerebro es el que se encarga de construirla. Lo que se implica al decir que las características de los campos son las de los objetos es que aquellos no se transforman en perceptos visuales, más bien lo son de motu proprio. El carácter tridimensional del mundo visual se construye mediante un proceso similar al que crea la forma y detalles de los objetos. Solo basta admitir que los campos se expanden y pensar que su carácter expansivo nos rodea. En otras palabras, que somos el centro de nuestros perceptos, puesto que somos los originadores de los campos energéticos que nos incluyen en su interior. Por supuesto que decir somos requiere de una explicación. En realidad, y desde el punto de vista expresado aquí, somos tanto los perceptos como los descriptos, tanto el mundo externo como el interno. El término se refiere a nuestra conciencia como observadores de perceptos, conciencia que es, en cierto sentido, independiente de los perceptos mismos. Para entender lo anterior, basta considerar la posibilidad de que perceptos totales sean transformados a códigos hipercomplejos que los representen ya no como campos, sino como codificación lógica digitalizada. La transformación la realizarían los circuitos de convergencia y las estructuras que la recibieran, de alta convergencia y polisensoriales, serían el asiento de nuestra conciencia perceptual. En conclusión, la transformación campos energéticos, experiencia perceptual, no existe como tal. Más bien, las características de los perceptos y los perceptos mismos son las características de los campos energéticos hipercomplejos que surgen de la actividad neuronal en el ser humano. Observamos un mundo tridimensional al hallarnos colocados en el interior de campos tridimensionales de expansión. Esta postulación explica la emergencia de la forma, el detalle y la tridimensionalidad del mundo visual.